Perdóname, Carla. Perdóname, Carla. Perdóname, Carla. Perdóname, Carla. Perdóname. Aldo. Ya me extrañaste. Necesito platicar contigo. Yo también te extrañé. Hay algo que te quiero enseñar. Enséñame lo que quieras. Estoy hablando en serio. Yo también estoy hablando en serio. Aldo, por favor, ya no quiero pelear. Yo tampoco. ¿Qué te pasa, pendeja? Si por eso vienes a verme. Claro que no, lo nuestro ya se acabó. Yo soy el que dice cuándo se acaba. Tú eres mía, quieras o no. Yo no soy de nadie. ¿Quién te dio todo, ¿Qué te pasa? ¡Alto! ¡Fiasco! Eres un imbécil. Ven para acá, que todavía no termino. Imbécil. ¡Que vengas para acá! ¿Qué no estaba prohibido comer aquí? Maldita nariz. Desde ahí esa regla deja de existir. ¿Y qué tal tu primer día solo, novato? Pensé que sería divertido. Bueno, entonces, según Sergio y sus fotografías, Aldo es nuestro asesino. Eso también coloca a Sergio en la lista de sospechosos. Aldo lo vio. No. Entonces, ¿por qué pensó que lo querían matar? Libretita de apuestas. Puras joterías. Sergio es el número 2 de la lista. ¿Adivina quién era la número 1? Así que Sergio se robó la libreta del novio, te dio su celular como evidencia. Podría ser un buen detective. Ahora, lo que Sergio no contó fue con las fotografías que están guardadas. ¿Algo interesante? No. Al contrario, algo tan común que, bueno, a mí me pareció un poco raro. ¿Qué carajos? Parecen todas iguales, pero están tomadas en días diferentes. Una y otra vez. ¿Obsesivo? Enfermo. Me da lástima. El tipo es raro. Te lo dije ayer. Podría ser un buen detective. Buenos días, Jaime. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, profe. ¿Qué le puedo ser útil? ¿Tú no sabes si los detectives volvieron a hablar con el director después de tu entrevista? Yo no sé, profe.
Ya. Lo que pasa es que, bueno, me gustaría saber si puedo ayudar en algo más. Pues yo nomás les dije lo que sabía. Ya. Sí, vi que ayer salías en la mañana con el detective Mayer. ¿Todo bien? Sí, nomás le dije lo que encontré. ¿Lo que encontraste? Jaime, ¿qué encontraste? Pues, ¿qué encontraste? Un llavero en el estacionamiento. Jaime, ven, quiero que recojas todos los periódicos escolares inmediatamente. No tiene nada que hacer. Me cago que los policías estén por todos lados. Tú no hiciste nada malo, ya te dije. Sí, lo sé, pero no lo puedo esconder. Sí puedes. Y nadie tiene por qué enterarse de nuestros secretos. Por eso, no vamos a volver a hacerle favores a nadie, ¿oíste? Ven. ¿Ya me puedo ir? No, continúe. No hay ningún tipo de fibra bajo sus uñas, así que jamás vio venir ese golpe. Fue totalmente sorprendida. ¿O confiaba en su agresor? El objeto era pesado y puntiagudo y tenía una clase de filo. Por eso le dejó la marca triangular. La mala noticia es que, según el ángulo, cualquier diestro con suficiente fuerza la pudo haber matado. ¿Algún material en especial? No hay depósitos en las meninges, así es que no les puedo decir con seguridad. No hubo hemorragia en los órganos internos, pero la encía la tiene destruida. Vomitó toda la sangre que había tragado. Con un golpe así tuvo que haber sufrido desorientación y convulsiones antes de morir. ¿Algo más? Tiene marcas menores como una fina cortada en la garganta, la cadena. ¿Perdón? Continúe. Tiene cortada en la parte de atrás de sus piernas, moretones en las rodillas. Y no hay señales de abuso sexual ni otros signos de lucha. Los mantendré informados de los reportes toxicológicos. Muchas gracias, doctor. ¿Se siente bien? Bueno, y Carla tiene otra marca estética que no sé si le sea útil. Carla tiene un pequeño tatuaje detrás del cuello. Chiquito y escondido que pareciera que no le gustara enseñar. Parece el número 8. Puede ser algún símbolo. Parece que era su dueño. Aldo Marretti. Tiene el número 8 dentro del equipo de básquetbol. La Mayer, qué bueno tenerte de vuelta. ¿Tienes alguna otra pregunta? Sí. Ya me puedo ir. Hola, Jaime. Hola, Sergio. ¿Vienes por más cloro? Ahora ya sabes dónde está. Pero no tiene nada de malo. Pero no es ético, Vanessa. Estoy encargada del periódico de la escuela. ¿Cómo no voy a publicar lo que pasa dentro del campus? Este es un periódico de arquitectura, no de chismes. Me debería de agradecer. Ese artículo lo escribí para que estemos alerta. Con este título, ¿quién sigue? Nos tenemos que cuidar de todo. Aparte, solo puse datos reales, lo que vi. Ese carro sospechoso que venía por ella todas las noches. ¿Cómo no les voy a avisar? Si tienes algo que decir, díselo a los detectives. ¿No crees que ya es demasiado escándalo? ¡Es suficiente! ¡Pero es importante! Sí, sí es importante que hables con los detectives porque conmigo ya hablaste demasiado. Está suspendida. A ver.
¿Lo ves? Ay, sí están lindos. Presentamos la nueva colección que todas quisieran tener. Lástima, es muy cara. Lo regalo. Pero es que... Algo te va a matar. No, mira nada más. Además de sus archivos, revisamos su estado de cuenta. Y había entradas regulares de dinero hasta hace algunos meses. El papá cumplió su amenaza. Y sin el dinero del papá, alguien más tenía que pagar por los caprichos. Esa es la cadena que Aldo le arrancó. Y que coincide con la cortada en su cuello. ¿Cómo carajo sabes que es la misma cadena? Casillas, es una cadena de marca. ¿Qué mujer presume su nueva adquisición y se la quita antes de que salga la nueva colección? ¿Alguna otra cosa interesante antes de irnos a la escuela? Interesante. No. Rara. Rara como que los archivos de Silvia están borrados. ¿Cómo sabe eso? Porque cuando le confiscamos la computadora no hizo ningún tipo de objeción. ¿Qué persona entrega su computadora así nada más? Yo no.